Que las he quitado de más. Vamos a ver. Hoy terminamos en principio lo de los principios herméticos. ¿Recordáis la concepción septenaria? ¿Qué es eso de la concepción septenaria del hombre, de la persona? Los 4 y los 3. Cuaternario al final. Cuando se diga concepción septenaria, todo el mundo tiene que... ¿Cuál era? ¿Alguien tiene la imagen ahí? ¿El gráfico? ¿El dibujo? ¿A colores? ¿No le sale? Cuando se os diga concepción septenaria, por favor, la cabeza. Por favor, la cabeza. Hoy cerramos ya la posibilidad de que la gente forme mayor. O sea, no se admite llamar gente en metafísica, de verdad. No me llaméis, es que tengo una amiga que me acaba de decir. No, ya no, no, ni hablar. ¿Quiénes son los que no tienen este? No, si esto ya lo hemos repartido el primer día. Pero yo no vine la primera vez que tengo. Vamos a ver, Katy, vete tomando nota, por favor, si eres tan amable. ¿Quiénes son los que no tienen este? Y van a formar parte del curso. Y después hay los que no estén. Ya, espera, por partes. Vamos a ver si terminamos ya todo y nos centramos. Levantad la mano, por favor, los que no tienen este. 1. Pero yo no sé por qué no lo tenéis si habéis venido. Bueno, levantad la mano. A ver, 1, 2, 3. No hagáis esto. El ascensor no, levantad la mano. Sí, parecemos niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te vas a quedar 8. Katy, necesitamos 8 de la concepción septenaria. Vamos a ver. El hecho de que no vengamos nosotros antes, vamos a ver el cuaternario de abajo. ¿Cuál es el más fundamental y básico? ¿Cómo se llama el cuerpo? Heterofísico. El siguiente, el pránico. El siguiente, el astral o emocional. El siguiente, camamanas o mental inferior. Luego el triangulito. ¿Cuáles son? Manas o mente superior, el cuerpo búdico, que es el cuerpo intuitivo divino, y luego el Atman, que es la esencia del ser. Estos son nuestros cuerpos. Y recordad que en cada uno de los cuerpos, tenemos los otros 7 dentro de su propio nivel. Es decir, dentro del heterofísico tenemos físico, físico pránico, físico astral, físico mental superior, para que nos entendamos, o manas, físico búdico y físico átmico. Para que entendáis un poco, por ejemplo, el físico átmico es, si recordáis la última charla, a ver si nos acordamos de ella, el físico átmico, para que veáis que dentro de lo físico hay una conexión divina, que dentro de las células, ¿os acordáis? Teníamos el núcleo, teníamos el líquido, ¿cómo lo llamamos dentro de las células? ¿Veis los de ciencias? El citoplasma, y teníamos al final la membrana. Y el núcleo, en la energía de manifestación de forma, ¿qué representaba? El núcleo. El Atman, que se manifiesta en lo físico, es el núcleo. Luego, el búdico, que se manifiesta en lo físico, ¿cuál es? El citoplasma. Ya no os acordáis. Y luego, el manas se manifiesta en lo físico en forma de la membrana. Es decir, es que estamos empezando la metafísica. Llegar a comprender la metafísica, llegar a comprender la ciencia en todas sus extensiones. Y los metafísicos antiguos nos hablaban ya de todas estas cosas que ahora la ciencia empieza a descubrir. Que la célula ya estaba descrita por ellos, y los átomos, recordad a Demócrito,
que ya nos hablaba de los átomos y hablaba de todo esto, porque en el átomo pasaba igual. El núcleo es la manifestación del átomo. ¿Sí? Todo lo que llamamos las órbitas, la manifestación del Budi. Y todo lo que es el cuerpo, la membrana final, es decir, el campo energético que descubre, el final de ese campo, los límites, eso sería el cuerpo manásico. Esto es metafísica. Estamos hablando ahora un poco, pero acordaos de esto, y la metafísica me la tenéis que repasar, que algunos no la habéis repasado, que os puse en el escrito. La metafísica tenéis que leerla y releerla un poco, que si no es difícil. Bueno, pues hoy vamos a terminar con el cuerpo de... Ay, perdón. Con el principio de generación. Bueno, mientras llega la última gente que esté por ahí perdida. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, hoy vamos a estudiar esto y vamos a explicar un poco los axiomas herméticos, y con sus correspondientes prácticas. Y con esto cerramos el ciclo. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después vamos a empezar el día 15, tomad nota porque lo voy a enviar, pero de todas maneras estamos ya haciendo la programación de enero hasta junio. Estamos haciendo ya la programación, preparándola. Todos los que tengáis ideas, todos los que tengáis propuestas, más o menos lo hemos entendido un poco. Todo sube, todo baja, los imperios suben, los imperios bajan, nosotros estamos un día muy eufóricos, a lo mejor al día siguiente, no digo depresivos porque eso no hay que estar jamás. Ese es el principio del ritmo. Lo de la vibración, se comprende también. Vosotros ya a estas alturas comprendéis de sobra el principio de mentalismo, de que todo es mental, todo está en la mente y la mente es creadora. Pero era el principio de generación. ¿De qué viene la palabra generación? De género, de generar, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Nos dice, la generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. Ya estamos pensando en hombre y mujer. Ya la hemos liado. Masculino y femenino no tiene nada que ver con hombre y con mujer. Nada. Porque de los 7 planos de la concepción sextenaria, el cuerpo átomico tiene masculino y femenino. Dios, Padre, Madre, decimos ahora. Menos mal que hemos puesto los dos. Y teníamos que poner Dios masculino y femenino, porque eso de Padre y Madre ya es demasiado del séptimo plano, desde abajo. De modo que desde arriba todo tiene... Anda, y cuando lleguemos a la mente, al cuerpo mental, también la mente tiene masculino y femenino, naturalmente. La mente tiene un principio masculino y tiene un principio femenino. Y vamos bajando y llegamos al astral. Hay emociones fuertes y emociones suaves. Hay un principio masculino y femenino. Pasamos al cuerpo pránico, y el cuerpo pránico tiene unas energías masculinas y unas energías femeninas, que le llamamos positivo y negativo, que si para ti, que si para tal. Como hemos trabajado mucho con los péndulos y la radiestesia, la tendencia es a decir eso. Pero fijaros bien que en el cuerpo, que incluso en la radiestesia estudiamos ya en la geobiología, que de las líneas Harman, por ejemplo, y de las líneas Curry, resulta que una es masculina y la siguiente es femenina. La siguiente es masculina y la siguiente femenina. Y así. Y llegamos al cuerpo físico y tenemos el género masculino y el género femenino. El sexo no es más que una manifestación, por así decir, de la forma del sexo masculino, perdón, del género masculino y del género femenino. No, cuando penséis en la palabra género, no se os ocurra pensar nunca en la palabra sexo. No tiene nada que ver. Absolutamente nada.
Todo que esto lo tenéis que tener bien claro. Pero para entender lo que es la generación, tenéis que tener una idea clarito. Tiene que haber dos cosas, masculino y femenino. Pero claro, ¿y cuál es lo masculino? ¿Y cuál es lo femenino? ¿Y qué es la mente masculina? ¿Y qué es la mente femenina? No confundáis los cerebros, todas estas historias, el cerebro que es el derecho, que si el izquierdo, que si estas ideas de la intuición, el otro lo racional. No, por ahí no van los tiros. Es mucho más sutil. Por eso digo que vamos a hacer una meditación intuitiva para llegar a comprender. Vamos a cerrar los ojos. A ver si podemos apagar ahí. Si habéis seguido bien, habéis comprendido bastante. Es un principio muy abstracto, En el plano físico, orgánico, lo entendemos muy bien. No puede haber ninguna nueva criatura si no hay un principio masculino y un principio femenino. Pero que eso hay que trasladarlo luego a todos los planos. El ejemplo que os he puesto del amor. La persona amorosa genera una serie de cosas. La fuerza está en el amor. ¿Lo habéis comprendido o no lo habéis comprendido? Os he quedado un poco dudoso por ahí. Hombre, ya lo vais a leer un poco y meditar, pero a través de esta meditación intuitiva que hay que intuir, es que este principio, os lo vuelvo a decir, es que es el que más se ha deformado en toda la historia de la filosofía hermética. Tenemos que comprender eso. Tanto es así que cuando se habla de la creación y decimos Dios Padre, Madre, Creador, claro, el Dios es el uno. Pero inmediatamente en cuanto Él crea, esos dos principios que tiene Él, esos dos pasan. Y si esos dos no se juntan, no aparecerá nunca la creación. Pero todos tenemos el principio masculino y el principio femenino. Vamos a ver si lo habéis entendido. Supongamos que estamos en telepatía. Vamos a ver, una telepatía. Una persona, una voluntaria, tú mismo, Carmen. Eres muy aplicada y muy... tengo mucha confianza contigo. Tú ahora vamos a hacer un ejercicio de telepatía. Y tú le vas a mandar un pensamiento a nuestro amigo... Natalia. ¿A mí? Sí. Natalia. Vamos, si no vamos a hacer un ejercicio de telepatía. Es a ver si habéis comprendido. Sí. Ella va a enviar en la telepatía, seas hombre o seas mujer, tú envías una onda. Vamos a ver, ella es la que envía. Ella al principio masculino y yo. Ella, ¿qué ondas la va a enviar? Las del principio masculino, no respondan, para que la gente reflexione. ¿Qué ondas le vas a enviar tú? ¿La del principio masculino o el principio femenino? Muy mal. Las dos, ¿no? Ella actúa masculino. Yo Ella recibo actúa. femenino. Ella es la que es el soporte. Ella es la que está fija. Y va a haber una acción. Se va a mover. Yo recibo. Lo movido es aquello. Eso es lo Si es que lo he puesto al dedo, he escogido una mujer para que caigáis en la trampa. Ya la ha hecho otra vez. Sí. ¿Qué principio, las ondas que ella va a enviar, qué principio tiene? ¿Masculino o femenino? Masculino. Pero ella o la onda, en el principio. Ella. Las ondas que ella envíe, es que veis, por ser mujer tiene onda femenina, que no, que tenemos metido el sexo hasta la médula, que no. La persona, todos tenemos nuestro principio masculino y femenino juntos. Tenemos un sexo. Nada más, pero cuidado, en el aspecto sexual, única y exclusivamente de forma. Pero todo lo demás, todos tenemos todo. Si es que ese es el problema, de llegar a distinguir. Tú tienes
tienes ondas de principio masculino y ondas de principio femenino. Cuando tú vas a hacer un ejercicio de telepatía, que es de pensamiento, o que es de transmisión de pensamiento, tú eres la que está fija y vas a hacer un ejercicio de fuerza. Es que el principio masculino está fijo, pero siempre mueve al otro. ¿Eh? Entonces, ¿tú envías qué ondas? Las ondas que tú tienes de principio masculino. ¿Y él con qué principio las recibe? Con su principio femenino. Los complementarios tienen que atraerse. El principio de generación nos dice eso. Cuando en la hipnosis, por ejemplo, en la hipnosis, ¿qué envía la persona que hipnotice, sea hombre o mujer? Envía sus ondas. Y él, el hipnotizador, sabe muy bien esto. Y dice, mis ondas masculinas, de principio masculino, para que no lo confundan, o la hipnotizadora, envío a esa persona mis ondas de principio masculino para que él la reciba con el femenino. Y está ya dirigiendo la acción con más precisión. Mis ondas allá van. No, la metafísica es precisión científica. Porque este principio tiene muchísimas aplicaciones. Tened en cuenta que el principio de generación tiene ahora muchísimas aplicaciones. Cuando dice, la energía va ¿a dónde? A un agujero negro. Están estudiando ahora el tema de la generación, cómo el cosmos se genera. Porque todos los científicos de hoy son metafísicos. Entonces dicen, cuidado, que tenemos que descubrir un principio masculino y un principio femenino. Si no hay generación, es imposible que haya generación. Si yo no tengo una fuerza de voluntad, no puedo mover ningún tipo de energía. Dirá, entonces el que crea es el principio masculino. No, es que es indisoluble. Es que es indisoluble. La mente nos dice lo mismo. Yo tengo un principio que se queda, por así decir, inamovible. Pero es que la creación ya está hecha. De tal manera que cuando tú estás pensando o hablando sobre ti y todo lo demás, estás distinguiendo entre el yo, yo sujeto, observo, verbo, transitivo, y el me, ¿qué es? ¿Cómo lo llamamos? Estamos hablando ahora de gramática, de análisis gramatical. Yo, sujeto, observo, verbo, transitivo, complemento directo. Pero fijaros que le llamamos complemento. Le llamamos complemento directo. Hasta la gramática ha cogido aspectos de la metafísica. Porque el mundo, en principio, fue filosófico metafísico, no fue gramática. La gramática es de Luis Vives y de Nebrija, que son los que estudian la gramática. Bueno, entonces ese complemento, es decir, que es que no se puede disociar. ¿Cómo va a funcionar un árbol que recibe la savia si no tiene corteza y no puede ir creciendo? Es que tiene que todo. ¿Comprendéis? Una persona creativa. ¿Cuál es su principio masculino en una persona creativa? Vamos a suponer un gran creador de publicidad, para que lo vayáis. ¿Cuál sería su principio masculino? La idea. Su capacidad creativa. Ahora, ¿de qué se compone esa capacidad creativa? Vale, entramos ya en campos profundos de psicología. Pero así, resumiéndolo, sería su capacidad creativa. ¿Cuál sería el principio femenino? Los campos a los que él puede aplicar la capacidad creativa, que no es lo mismo que el músico. ¿Qué tiene el músico? ¿Cuál sería el principio masculino del músico? Depende si es compositor o está actuando. O es intérprete. Efectivamente, muy bien.
No es lo mismo la de un compositor que la de un intérprete. ¿Cuál es el principio masculino del compositor? Su conocimiento musical. No forzosamente, eso sería de un profesor de conservatorio. Pero de un compositor tiene algo más. Tiene su inspiración, lo podemos llamar inspiración, capacidad creativa, capacidad inventiva. Y luego, el principio femenino, ¿cuál sería? Es que una persona que tenga eso pone algo en movimiento, y desde el principio que pone algo en movimiento se va desenvolviendo. Pero fijaros bien que la capacidad sigue fija. O sea, siempre tiene que haber un principio fijo, inmóvil. Es que esto conviene que lo comprendáis bien, ¿eh? O sea, su capacidad seguirá ahí, luego se desarrollará. Y entonces, él ejerce una fuerza, en este caso es una fuerza no es centrífuga, sino centrípeta, es decir, a desarrollarse. ¿Qué pasa con el hombre? En principio, tiene una capacidad creadora, pero mientras no se una con una mujer, estoy hablando en términos generales, no de técnicas ya modernas y tal, pues mientras no se junten, normalmente no aparece una nueva criatura. ¿Os dais cuenta? Luego, este principio de generación es importantísimo, más importante de lo que vosotros, que para mí, junto con el principio de mentalismo, es el más importante. Y es muy difícil de entender. Pero es fácil de comprender luego intuitivamente. Nadie da lo que no tiene, dice el refrán. Fíjate, eso es metafísica pura. Nadie da lo que no tiene. Lo que tienes es el principio masculino. Ahí lo tienes. Ahora, principio femenino, lo que tú das, lo que tú haces, lo que te desenvuelves, lo que te desarrolla. Y ahora te dice también la metafísica, pero lo que tú tienes es lo que tú vas consiguiendo. Y te dice la metafísica, y ahora vamos a ver los axiomas. Y esto lo aplica luego la metafísica y dice, cuidado, que te dice el principio de generación que para que tú generes una serie de cosas, tienes que tener un principio, hay un núcleo, algo inamovible, fuerte. Y tiene que ser la voluntad, tiene que ser una persona amorosa, tiene que ser esto y tiene que ser otro. Y tienes que cultivarte y tienes que crecer. Y el crecimiento espiritual es eso. Cuando tú creces y vas creciendo y te vas desarrollando, lo que estás desfortaleciendo es tu principio masculino. Y a medida que tú fortaleces tu principio masculino, se fortalece el femenino, porque van unidos, es que van unidos. O sea, hemos visto que todo es vibración, que todo cambia, que todo se mueve. En cuanto tú vas creciendo y vas creciendo, automáticamente se desarrollan los dos principios. El masculino que se va quedando, que se va fortaleciendo, por así decir, el fijo, pero eso provoca automáticamente el cambio de la acción. ¿Os dais un poco cuenta? Bueno, pues vamos a hacer. Gracias. Carlos, yo quiero hacerte una pregunta. Venga, punto 1, el nivel más bajo. Dice, evita una gruesa y perniciosa confusión. El lema de este principio es, todo tiene su principio masculino y femenino. Como todos los otros anteriores, este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de generación, o sea, sin su padre y su madre. Todo, absolutamente todo, tiene padre y madre, o su base femenina y su base masculina. No es como comúnmente se cree que la base sea el sexo. La palabra sexo no se aplica sin las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en el plano físico. Piénsalo y recuérdalo. Sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico. O sea, que el sexo no es principio de generación. Es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda generación. ¿Comprendes bien? Y ahora dicen los, cámbiala por la comprensión correcta. El principio de generación se refiere a la creatividad. Lo que nos dice el Kybalión es que para crear algo nuevo es necesaria la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Este principio está muy relacionado con el de polaridad
porque habla de dos energías opuestas, pero se diferencia de aquel porque se le refiere exclusivamente al proceso de creación. Es decir, yo después de Navidad voy a cambiar, porque me voy a poner en forma de todo el mundo. Qué raro, nos suena eso raro, ¿verdad? Empieza la Navidad, termina la Navidad con los polvorones y dices, uy, qué bien se está aquí en casita, yo no voy a correr mucho, yo esto, yo lo otro. ¿Qué ha faltado? El principio masculino, la fuerza de voluntad y la decisión. En cuanto eso lo tengas, todo sale. No se puede llegar allá a realizar eso si no hay un principio femenino de movimiento y hay un masculino que mueve. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si es A ver, dime. Y hay personas, bueno, a mí muchas veces me han dicho... Hablas en alto. Sí, que en muchas ocasiones me habían comentado que yo parecía más masculina que femenina, porque supongo que porque se refieren al tema sexo, ¿no? No lo que es al tema de principio, ¿no? Bueno, cuando os digan todo eso, primero tomadlo como una tontería, porque se confunde masculino y femenino con el tema sexual, con todo y todo. No. Todos tenemos un componente masculino y todos tenemos un componente femenino. Sí, a ver. Es que como, bueno, normalmente soy una persona que toma bastantes decisiones así, digo, si esto lo hago así, sí, yo qué sé, ¿no? Bastante decidida, bastante... Entonces como que la parte siempre me decían, es que eso, parece que eres un hombre porque como que es el que toma decisiones, el que tira para adelante, el que no sé cuánto, y digo, bueno, ¿por qué? Pues te felicito que seas así. Pero vamos, entiendo muy bien. Hombre, hay mujeres que son unas personas muy resolutivas. Y que Sí, tienen... porque he vivido desde muy joven sola, entonces, Pero fijaros bien, a la persona que resuelve mucho y que tome más y tal, y que tiene una persona hoy parece muy masculina, y a la persona que no hace nada, que está así, no decimos, ¿verdad? Luego también, hablando de feminismo y machismo, también hay unas connotaciones machistas que no nos favorecen. Pero bueno, dejemos eso. Todos tenemos principio masculino y femenino. Y unas personas tenemos más acentuadas las cualidades, por así decir. Eso, mira, eso va a venir en el punto 2, pues ya vamos a seguir. Vamos a terminar, si permitís, un poco las prácticas y luego me hacéis las preguntas, porque a lo mejor está respondida la pregunta. El nivel 2, ya una vez que avancemos y tengamos eso claro, vamos a ver. ¿A quién atraes en tu vida? ¿A quién atraes en tu vida? Mira, bueno, pero si yo estoy casado ya, a mi marido y vale. No estamos hablando de eso. De tus amistades, tu manera de estar, ¿a quiénes atraes? ¿Quién te acompaña? Normalmente complementarios. Porque si el tímido se mezcla con el tímido, ¿dónde van? Normalmente se suele juntar una persona más movida, más con el tímido. ¿Qué ocurre al final? ¿Qué ocurre al final? Normalmente, estamos hablando de generalidad. Normalmente que los dos mejoran. Los dos mejoran, ¿por qué? Porque el principio de generación trabaja también con el principio de polaridad y te dice, la polaridad se puede transmutar. Entonces puedes cambiar, el que es muy tímido puede cambiar su polaridad un poco hacia el centro porque el otro le estimula, venga, vamos a ligar, vamos para acá, vamos para allá, y el otro tal. Y el otro con el tímido va así, pero ya se anima por el otro. Y de repente el tímido le tiene que frenar al otro. Oye, un poco para acá que te... Eso es la vida. Entonces, esa polaridad, sin querer, para que veáis cómo el principio de generación lo aplica también, y aplicando el principio de polaridad, llegan a formar una cierta armonía. Un hombre poco decidido y una mujer normalmente decidida, porque si va puede hacer cualquier gestión y el hombre va así, la mujer dice, al revés, cuando la mujer es muy timidita y tal, es el hombre que tal. Es decir, si en una pareja no se complementan los dos y no hay un nivel de decisión entre los dos para resolver las situaciones, pues nos encontramos con matrimonios que los dos parecen cadáveres ambulantes, porque les falta decisión. Y otros son matrimonios prepotentes.
Se pelean. porque están todo el día. O sea, el principio de la complementariedad es importantísimo porque lo aplicamos desde el principio de generación. Eso lo leéis. Vamos a ir avanzando. El punto 2.2, para que lo trabajéis en internet. Vamos a ir avanzando porque son las 12:30 ya. Mira, dice, observa lo masculino y lo femenino. A ver si entráis en internet, si sois capaces de comprender cuadros de opuestos por género. Yo os voy a mandar la respuesta, ¿eh? Yo os voy a mandar en unos días. Estamos en el punto 2.2. 2.2. Observa lo masculino y lo femenino. Lo duro y lo blando. ¿Cuál es lo masculino? Duro. ¿Y lo femenino? ¿O no? No, depende cómo cuidado, porque te está diciendo, no confundas la polaridad con el principio masculino y femenino para la generación. ¿Dónde está la acción entre lo duro y lo blando? Si lo blando será duro, Eso es un principio de polaridad. A pensar toca. A ver, Miguel. Esta ley, el principio está asociada con la ley de las tres fuerzas. No te he entendido. Que si este principio está asociado con la ley de tres fuerzas. A ver, explica un poco más que no sé. Se habla de una ley que es se habla de activa, pasiva. Hay tres principios fundamentales para la vida. Hombre, está asociado a lo que la psicología de principios de siglo se llamó la mente activa y la mente pasiva. Y hay una tercera fuerza neutralizante. Bueno, sí, pero ya sé por dónde vas. Pero sin embargo, el tema de la tercera fuerza, lo que llamamos la resultante, vectores, pero aplicada por así decir, a la metafísica, no, hombre, la resultante es la acción, es decir, por sus frutos los conoceréis. Yo tengo un principio masculino, hago una acción, principio femenino, y lo que se produce entre los dos es el fruto, la buena acción. En metafísica no hablamos de resultantes y de fuerzas, hablamos solamente de frutos, o de acción resultante. Pero sí, tiene relación, es lo mismo que los vectores en física, igual. Bueno, vamos al punto 3. A ver, perdón. Tú has dicho entonces que lo blando y lo duro es el principio de polaridad y no de generación. No, se aplica. Es que las cualidades, cuando yo pongo una opuesta, es una polaridad. Pero ahora para que veáis y no confundáis el principio de polaridad con el principio de generación. Los dos pueden ser masculinos, ¿no? Depende del femenino. Lo blando y lo duro puede ser masculino. Depende de... Hombre, por ejemplo, eso es polaridad, pero yo lo aplico al principio de generación. Una persona, una madre, un padre, que tiene un hijo o una hija al que le tiene que llamar la atención por determinada acción. Hay una polaridad. Joder, yo tengo que ser duro o tengo que ser blando. Entonces el principio de generación sería: yo soy padre y soy madre, tengo una responsabilidad. ¿Se me ha concedido? Masculino. Ese sería el principio Actúo de masculino. manera a lo mejor... Luego, y ahora viene la segunda parte. ¿Tengo que ser duro o tengo que ser blando? Para que veáis la diferencia. ¿Tengo que ser duro o tengo que ser blando? Y te dirá el principio de polaridad. Ni una cosa ni otra, sino las dos a la vez también. Entonces, el principio masculino sería: yo voy a decirle las cosas, sería un poco el principio masculino. Ahora, aplico lo blando, con suavidad, con calma, en el momento oportuno, con mucho amor.
Porque si yo no aplico bien el principio masculino y no aplico bien el principio femenino y la represión la convierto en una broncaza, en un insulto y todo lo demás, lo que yo pretendía no se va a conseguir. O sea, fijaros que la metafísica aplicada a la vida cotidiana es que es impresionante. Y vais viendo ya un poco, pero que seguiremos avanzando a lo largo del curso. Bueno, dice el punto siguiente: ser un poco más niño, niña, y sonríele a la vida y al pueblo. Es decir, los adultos seríamos principio masculino o femenino. ¿Y el niño qué sería? Más femenino. Es decir, hay personas que llegan a la época adulta, han perdido ese principio femenino del juego, y entonces resulta que ya son adultos y no juegan con sus hijos, se ponen cara seria, y cuanto más serios, parece que más personas son. Y es un error, porque la seriedad, entre comillas, ese principio inamovible, tiene que moverse y tiene que pasar también a ser jugador, serio y jugar. Seamos un poco más niños y sonríele a la vida. Esto es un principio de generación. Hay que conjugar lo masculino de la adultez con el principio femenino del juego. El nivel tercero, vamos a ver, dice, el egoísmo bien entendido. Esto ya para el nivel espiritual. Ámate a ti mismo. Lo voy a leer. Dice, cuando uno estudia metafísica, aprende la importancia de volverse egoísta en el buen sentido de la palabra. Egoísta no quiere decir nada malo, sino que está pensando en su ego. La palabra ego, nosotros la estamos desvirtuando de una manera impresionante en la espiritualidad. Confundimos el ego en el sentido negativo con el ego necesario que tenemos que tener, porque es el asiento de nuestra personalidad. Es que cuidado con eso. Estamos hablando de egoísmo en el buen sentido. Uno aprende a ponerse siempre en primer lugar, a respetarse a sí mismo, a cuidarse y a permitirse el tiempo necesario para cualquier acción. Porque, en definitiva, la única manera de ayudar a los demás es ayudándonos a nosotros mismos primero. De nada sirve que nos preocupemos por los problemas de los demás si aún no hemos resuelto los nuestros. Y esto pasa mucho en las personas que quieren ayudar a los demás. Tienen que comprender que para cuando queramos, yo quiero ayudar, sería el principio masculino, quiero ayudar. Pero ese desarrollo de ese principio masculino tiene que estar bien asentado. Porque si tú vas con tus miserias y tus historias y dices, yo voy a consolar a esa persona que la veo triste, y resulta que la escuchas 2 minutos, pero después empiezas tú, anda, pues eso que tú dices no veas lo mío, patata y tal. Entonces, ¿qué resulta? Que la otra persona que tú ibas a consolar termina tu ruleta. O sea, tenemos que comprender esto de que si queremos ayudar a los demás, lo primero que tenemos que estar nosotros es bien sanados. El refrán del médico, cúrate a ti mismo. Debemos recordar que las leyes superiores se imponen sobre las inferiores. Esto significa que cuanto más mejoramos nuestra situación personal, más ayudamos a todos los que nos rodean. Bien, espero que esto lo entendáis bien. Yo es que, mira, estoy de un nervio, pero mi hija me ha dicho que la ayude patatín y patatán. Pues mira, pues te coges, te calmas tú un poco y después ayudas a tu hija. Sí, porque no la vas a poder ayudar bien. Mira, mamá, me tienes que hacer esto y tal, que me tienes que planchar, me tienes que tal. La madre dice, ay, es que estoy tan cansada, pero como quiero tanto a mi hija, me pongo a planchar y a lavar. Mal hecho. Es que soy muy malo. Y ayudáis a los hombres, los tratáis como a niños. Hoy tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Que no, que los tenéis que dejar soltar. ¿Verdad, Katy? Y a los hijos, por favor, cuidaos más las madres, que no os los diremos suficientes veces, que tenéis que tomar tiempo para vosotros, y los padres también. Pero los padres somos ahí más durillos. ¿Sabemos aplicar ese principio? No quiero decir que los padres seáis
los maridos que están ahí todo el día sin ayuda, no, eso es la badana, ¿eh? No, hay que saber situarse, hay que saber quererse a uno mismo. Bueno, los rayos del poder creativo. Ahí tenéis una experiencia. Un dibujito, hacéis la experiencia, a ver cómo usa. Pasamos el tiempo por el que voy. Dice, La Bella y la Bestia. ¿Quiénes tenéis esta película? Todos, no. Si no entráis, y os he puesto ahí, visiona la película y observa la evolución de las energías yin y yang. Del principio masculino y el principio femenino. A ver si sois capaces. Igual un día la ponemos y la analizamos desde el punto de vista metafísico. ¿La has visto? ¿La de dibujos animados? ¿La de dibujos animados? Sí. La de dibujos animados. Haced este ejercicio si podéis. Transformó ella a bestia a femenino, ella transformó a femenino. Ah, ya hemos caído en la trampa. Es que las mujeres transforman. No me refiero a eso. Pero es que esa es la trampa general. No, pero yo no me refiero a eso, me refiero a que ella era buena, entonces era la parte masculina, era bella, entonces la parte femenina, él que era más. La capacidad de ser que tuvo ella transformada. con el amor, ¿no? De transformarse. Vamos a ver. Una persona transforma a la otra. La que la transforma no es el hombre o la mujer, porque el hombre puede transformar a la mujer y la mujer transformar al hombre. Olvidemos el sexo. Cuando hablemos de este tema, no metáis hombre, mujer o sexo, porque es que entonces ya. Sino, ¿qué pasa con la bestia? Perdón, con la bella. Tiene una bondad, la tiene ahí fija, y ese principio va a actuar. Actúa en ella y va a actuar en la otra persona. El principio masculino de su bondad innata, fuerte, se mete en el femenino de la persona, de la bestia, y la va cambiando la capacidad de compadecerse, de mejorarse. A través de ese femenino llega a transformar al principio masculino del hombre. Ese exterior y tal entra al final y crea una persona bella y bondadosa en la bestia. ¿Os dais cuenta? Pero no, es que la mujer ha transformado el tal. No. El principio masculino de la bella empieza a transformar el principio femenino de la bestia. Y a través de la evolución, porque van siempre unidos, desde el principio con el masculino, la otra persona llega a la bondad y establece ya la armonía entre los dos. Venga, vamos a seguir. El mundo feliz de Dios. Dice, un metafísico puede llegar a transformar una situación indeseable elevando el nivel vibratorio y generando la lejía del polo opuesto hasta encontrar el equilibrio. Aunque el símbolo del yin-yang se representa solamente con los colores blanco y negro, nuestra mente puede indicarnos la necesidad de utilizar algún otro color para lograr el equilibrio energético. Seguramente te estarás preguntando, ¿cuál es su función? Y eso es muy válido. Hay ciertas características que definen al propósito divino de tu existencia. La más importante es que dicha función será siempre tu felicidad. La felicidad vamos a situarla en el polo masculino. Pues si yo quiero ser feliz, y resulta que no haces nada, todo el día leyendo novelas de desgracia, todo el día esto, y te juntas con personas desgraciadas, patatín y patatán. Tú no, el principio generador de la fuerza, que es tu felicidad, tú no haces nada por ello. Vamos a colocar la felicidad. Contrario a las ideas impuestas por ciertas religiones o sociedades, Dios no quiere sacrificios, sino nuestra propia felicidad. Ay, es que, ¿cómo yo voy a ser feliz, Carlos? Si es que es imposible. Viendo las penas y sufrimiento, el hambre que se pasa en el mundo, esto lo otro. Esto me lo dicen todos los días, ¿eh? Y lo pensamos. Yo no puedo ser feliz. Viendo tanto desgraciado, yo no puedo ser feliz. Pero por Dios, qué grandísimo error metafísico. Es que Dios te ha creado para la felicidad. Y tú tienes que colocar en tu principio generador de generación la felicidad. Y si tú la colocas, tú quieres ser feliz, lo vas a conseguir. Pero claro, no digas que tú quieres ser feliz, porque es que no. Ya tu mente y todo lo demás ya está desvariada, pues vaya plano. Dice, en pocas palabras,
Todas las actividades que te dan placer son aquellas que forman parte de tu misión. Cuidado con esta frase, que esta es una revolución. Es que a mí me cuesta mucho aprender música, pero me han dicho que tengo que ser artista. Pinto muy bien, pero tengo que aprender música. ¿Y por qué vas a aprender música? Yo tengo los niños de bachillerato, con esto, o los de la ESO, que hablo yo con ellos. ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, pues yo no sé, pero desde luego las matemáticas no me gustan, porque tengo una mano para el dibujo, tengo una mano para esto, por poner casos extremos. Digo, bueno, y ahora le digo al profesor, le digo, vamos a ver, te voy a hacer la pregunta que le hizo el padre a un sabio, yo no sé si os la he contado. Dice, tengo mi hijo que es un genio para el dibujo y nos vamos a ir de vacaciones, pero ha suspendido las matemáticas. Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Cuál figuráis que fue la respuesta del sabio? Porque disfrutara de las vacaciones. Y que dejara el niño. ¿Le dejo dibujar o le llevo a recuperar las matemáticas? Manolo, esto tiene tela, ¿eh? Tiene tela. ¿Qué hacemos en la sociedad actual? A recuperar las matemáticas. Y hombre, no se verá cómo vaya si recupera las matemáticas, hombre. Y además le castiga la madre o el padre si no aprueba las matemáticas. ¿Qué estamos haciendo? No estamos cultivando talentos. Y el sabio le dice, lo suyo es el dibujo, lo otro no es lo suyo. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Es que la reflexión es, ¿para qué educamos? Para tener gente titulada y productiva. Sin embargo, los de ahora decimos, tenemos que cultivar el talento y tenemos que cultivar todas las inteligencias. Pero bien que el cambio en la educación se está produciendo en esta línea, ¿eh? Se está produciendo en esta línea. Y las medidas que vienen ahora de abrir, de pasar con ciertas áreas suspensas y todo lo demás, van en la línea del futuro. Nosotros tendríamos que desarrollar más los talentos y menos los contenidos que no nos sirven para nada. Porque todas las teorías, los que habéis estado en Marbella, lo habéis visto muy clarito, en el Congreso de las Verdades Reveladas. Todo lo que se enseña hoy de ciencias en las aulas es mentira. Todo, absolutamente todo. Si hay un profesor de aquí de ciencias, luego se lo discuto. Todo lo que se enseña son hipótesis pasadas de moda del siglo XIX y que no conducen absolutamente a nada. El mundo es otro ya completamente. Pero tienen que aprobar ese arte. Y la historia que se nos enseña es la historia de las brutalidades. Y no es para formar el espíritu del ciudadano ni nada de nada. Es que no. Y la educación tiene que producir un cambio radical. Radical. Ya hay una persona que ha empezado a formar un grupo para hacer un currículum completamente distinto al que llevamos. Me tengo que enterar bien y le diré, toma mi apoyo que ya voy yo contigo. Carlos, esa es la idea de Freinet de hace 50 años. La idea de Freinet de hace 50 años dice que hay que potenciar la creatividad, el éxito escolar, fomentar los talentos de las personas. O sea, eso es muy viejo si lo retomamos de personas con ese carisma de Freinet. Pues a ver si nos enteramos ya, porque va a Málaga y España es la última en la educación. Bueno, tampoco es eso, tampoco es eso. Que el nuevo informe que ha salido no es así. No, no exagero. Y luego hay la meditación final para cuando terminéis de leer. Vamos a tener ahora un poquito de descanso. Carlos, antes de pasar a los idiomas, es que dijiste en el punto 2.2 que íbamos a mirar observar lo masculino y lo femenino en internet, pero ¿dónde? Claro, es que ¿el dónde? ¿Qué pondríamos? En Google, de entrada. Pero en Google, ¿qué pondríamos? Curso de metafísica.
No, principio de generación no os va a salir. Masculino y femenino. La generación. Si pones masculino y femenino, te sale género masculino, te sale la gramática. Si es que es para que aprendáis, ¿Cómo vais a llegar a él? Si ponéis masculino y femenino, sale la gramática. Principio de generación. ¿Y valió un principio de generación? Principios metafísicos. Si pones principios metafísicos, no te va a salir la lista. Pero si pones principios metafísicos masculino femenino. Y si ponemos esto, Por ahí sí, por ahí podría salir. Pero igual os sale la polaridad. Buscar. Es que buscando se aprende, porque yo he tenido que aprender y me costó. Porque confundía muchas veces la polaridad con la generación. Comparte tu conocimiento. ¿Eh? Investiga. Que te he dicho que te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar por correo los resultados. Pero primero quiero que lo hagas. A ver, por curiosidad. Bueno, vamos a ver un poco lo de axiomas herméticos. Axiomas herméticos es un axioma, es lo derivado de un principio. Entonces, lo vais leyendo, y nos dice arriba, voy a leer lo de arriba lo que dice. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, tenía que haber puesto en las obras, es lo mismo que el enterrar metales preciosos. Es una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. Este principio, ¿quién le ha aplicado en China últimamente? Veo que no miráis la televisión. Mal hecho también, porque los telediarios hay que verlos. Si lo ves en la 1, no te ponen cosas. La 1 se puede ver. Las demás son un poco dudosas. Y la 1 también. No. Que ha donado toda su fortuna. ¿Qué? A ver, dilo. Un chino que ha donado toda su fortuna. El mayor multimillonario de China que ha donado toda su fortuna a los pobres. Es que en la televisión también hay cosas positivas. Y este ha aplicado el principio metafísico. ¿Y otra cosa buena que ha pasado? Si no se va, dice, el conocimiento, lo mismo que la fortuna. Hay que repartir. ¿Para qué nos sirve nuestro poco dinero que tenemos? Para repartirlo. En la medida en que des vas a recibir, ese es el axioma básico. Yo es que, y recordad que os comenté el caso de la raza gitana. Comenté el razo. Las razas que han dado poco, recibirán poco. Y eso yo cuando hablo con los gitanos, se lo digo esto, tened cuidado que ese egocentrismo de que vivís solo para recibir no os va a generar nunca nada de bueno en la raza. Es que es un axioma, es metafísica, eso no es racismo. Y ellos no entienden, saben que yo les quiero. Y se lo digo. El que no da, no puede recibir. Es que la metafísica mueve tened cuidado con eso. Es que no sé qué hacer, es que no sé qué tal. No, es que yo puedo. De ahí nació la idea del diezmo, que el principio era el 30%, la ley del 3. Después se bajó con el tiempo a la ley del 10. Y que luego terminó la iglesia utilizándola para enriquecerse, lo mismo que los monasterios y todo lo demás. Pero de ahí viene, el que no da, no puede recibir. Y en la medida en que das, en esa medida recibirás. Todo, los talentos, la fortuna, esto, lo otro. Esos son axiomas. Es decir, las aplicaciones, por así decir, prácticas que vienen de los principios herméticos. La ley del 1 es universal. Y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Es decir, el 1 quiere decir que tienes que sentir la unidad. Contigo mismo, tus polos.
las dos polaridades que tenemos, los dos principios, mi yo con el mí, tengo que formar uno. Yo tengo que formar uno con mis... Sí, es que está equivocado. No, que aquí pone la ley del uso y te dice no. ¿Es la del uso o del uno? De las dos cosas, tenía que haber puesto yo las dos cosas, es Porque conmigo las dos. hay aquí una duda. No, que son las dos. Que yo, vamos a ver, Porque por lo del favor. uso no está... La ley del uno y del uso es universal. Es decir, todo lo que tengas no es para guardar, hay que usarlo. Lo que Jesús nos decía con la parábola de los denarios. Que le dio un denario, 2 denarios, 3 denarios y uno cogílo en tierra. El que lo entierra no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se aplica el principio de generación. Una persona puede ser muy lista. Y a veces decimos, oye, esa persona, hay que ver lo que sabe y qué tacaño es en el uso. ¿Y cuántos científicos han estado utilizando el conocimiento con cuentagotas? Y hoy lo que se dice es lo contrario. Todo lo que tengas, dalo. Porque esa persona que da el conocimiento que tiene, inmediatamente va a recibir el conocimiento superior. Sí. Por eso tú no tienes que decir la página de internet para que no tengamos que dar. Esa es la ley del no trabajar y el mínimo esfuerzo. Y esa ley, ya lo sé que es una broma. Y esa ley no existe en metafísica. La ley esa no existe en metafísica. Existe el principio de economía, que es otra cosa. Bueno, la ley del uno y del uso son importantísimas. ¿De acuerdo? Y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Las fuerzas naturales, recordad el principio de vibración. Todo está vibrando, nada está quieto. Lo que es hoy, mañana ya no es. Pero sin embargo tenemos el principio masculino del yo, que sí es capaz de comprender lo que fue el pasado, lo que es su presente y lo que es el futuro. Bueno, vamos a ver algunos principios. Hacia la mitad de la página, los he puesto entre comillas. Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración. ¿Cómo cambiar? Sí, hacia la mitad de la página, entre comillas. Para cambiar vuestra característica o estado natural o estado mental, cambiad vuestra vibración. Uno